no el tema, pero sí la forma en lo que yo lo había dispuesto. O sea, había dispuesto en 2 sesiones terminar todo, pero no va a ser posible, ¿verdad? O sea, voy a seguir con la siguiente arma de la armadura, espiritual de la armadura, y la siguiente semana, pues como nos vaya diciendo el Señor, ¿verdad? O sea, al cabo, no tenemos prisa, así que, y creo que podemos comprender un poquito mejor las cosas. Y les voy a decir por qué, porque la meditación en la palabra esta semana comenzó en Efesios 5, de hecho en Efesios 4, y luego terminé en Efesios 6, pero cuando llegué al 4:23, 22, que ya lo hemos leído, ahí, de hecho hay unos predicaciones ahí en el internet que se llaman la renovación del espíritu. Entonces cuando llegué ahí, leí el 22, se los voy a leer, 22, 23 y 24, dice la palabra: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, ¿verdad? O sea, el viejo hombre fue crucificado juntamente con Jesús en la cruz. Cuando nosotros nacimos de nuevo, el hombre interior que había en nosotros fue completamente crucificado juntamente con Jesús en la cruz. Y luego la palabra nos pide aquí que nos despojemos de todas las cosas de las cuales estaba vestido ese viejo hombre. Y no es difícil pues ver toda la vestimenta que traíamos puesta, que por cierto pues no olía muy bien, porque estábamos vestidos de cosas que el pecado nos enseña a hacer desde que estábamos chiquitos, ¿verdad? Vestidos de rencor, vestidos de celo, vestidos de enojo, de ira, de todas esas cosas que la palabra nos describe, y que aquí en Efesios nos está diciendo: despojaos de ese viejo hombre, porque aunque el espíritu viejo que está crucificado juntamente con Jesús en la cruz, el nuevo que es perfecto delante de Dios, ese, aunque tiene todo lo que debe tener, el alma, que es las emociones, la voluntad y la mente, y el cuerpo no están entrenados en eso. Entonces tenemos que aprender a vestirnos de ese nuevo hombre que tenemos en nuestro interior, y vestir el alma, y vestir por lo tanto el cuerpo, y caminar en esa nueva vestimenta, ¿verdad? Y en la medida que lo estaba leyendo, me estaba acordando el Señor de la armadura de Dios. Entonces cuando nosotros leemos la armadura de Dios, normalmente decimos, comenzamos a leerla, y en acuerdo como está ahí, dice: por tanto tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y luego en el 14, estando pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. O sea, qué bonito, porque lo explica Pablo, dijimos la semana pasada, haciendo un ejemplo, un paralelo con la armadura romana. Entonces, qué bonito lo describe, pero en sí, hermanos, nosotros no nos estamos poniendo ninguna parte de la armadura romana. Está comparado con eso. Pero el Señor comenzó a decirme, en lugar de decir, ponte el cinturón de la verdad, y ponte la coraza de justicia, y el escudo de la fe, el calzado, ¿por qué mejor no dices, me voy a poner la armadura que Dios me dio a través del apóstol Pablo, y digo, me voy a vestir con la palabra de Dios, que es el cinturón de la verdad, me voy a vestir con la justicia de Dios, me voy a vestir con la paz de Dios, y ahora el que vamos a ver es el escudo de la fe, me voy a vestir con la fe de Dios, donde me estoy vistiendo con la palabra, con la justicia, con la paz, con la fe, la salvación. Entonces, qué bonito, porque es una forma que Dios quiere darnos a entender, en la que la vestimenta que nos vamos a poner es precisamente eso que nos está dando a través de la armadura. Me voy a poner la vestimenta de Dios, que está descrita como
justicia, la palabra de Dios, justicia, paz, fe, el arma ofensiva que es la espada del Espíritu, ¿verdad? La palabra de Dios, pero en la parte ofensiva, la lanza de la oración. O sea, todo eso es la forma en la que yo me voy a estar vistiendo. Eso es lo que me estoy poniendo. Entonces, cuando yo llego, vestirme, no quiere decir, bueno, ok, sí, pues ya sé de la justicia de Dios. Ah, qué padre, soy justicia de Dios, pero también tenemos que caminar en ella. Si yo me quiero poner esa armadura, no quiere decir que la leo, bueno, ya me enteré de ella en Efesios 6, pero ahora tengo yo que caminar con esa vestimenta. Y lo vamos a ver al último, porque quiero ampliarles un poquito es eso, ¿verdad? Pero si yo estoy diciendo que me estoy poniendo la coraza de justicia, bueno, entonces en mi caminar siempre voy a caminar diciendo, soy la justicia de Dios en Cristo Jesús, porque la palabra es lo que me dice. Voy a caminar en la paz de Dios. Bueno, la palabra dice que Él guardará en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, ¿verdad? Porque en Él hemos confiado. Entonces la paz de Dios está en mí, independientemente si voy a un terreno espinoso, a un terreno ofensivo, a un terreno donde no me están agrediendo fuertemente. La paz de Dios. Si yo traigo esa camisa o esos zapatos de la paz, pues no voy a contestar en una forma agresiva, una forma inadecuada, si es que ya traigo esa vestimenta. ¿Sí me entienden, hermanos? No puedo yo decir que traigo la armadura de Dios y me agreden y yo contestar igual. O no puedo yo decir que tengo la paz del calzado del Evangelio y voy en la oficina, me dicen una cosa y se me olvida que traigo esa paz. No estamos vestidos con la paz en ese caso, estamos vestidos con ira o estamos vestidos con egoísmo, estamos vestidos con todo menos con lo que la palabra nos está diciendo. Por eso nos dice, y ahorita lo vamos a leer ahí en Efesios, que nos llenemos, que nos vistamos. Esa palabra vestir les dije la semana pasada que significa llenarse. Vestíos pues, dice el 6, 11, vestíos de toda la armadura de Dios. Bueno, esa palabra vestíos es llenarse de toda la armadura de Dios. Y dijimos que en la llenura que describe en las definiciones del griego, esa llenura representa la fuerza de la naturaleza o la de un ejército completo, no la de uno solo soldado, no, la fuerza del ejército completo. Entonces, cuando Dios nos dice aquí, llénense, nos dice, llénense de la armadura mía, pero representa una fuerza como la de la naturaleza. Es poderosísima, ¿verdad? O la de un ejército. Entonces, en base a eso, nosotros, cuando nos estemos vistiendo de este vestido perfecto que Dios nos dio, porque Pablo también lo describe como una vestimenta que nos queda justo a cada uno. Y el ejemplo que les di fueron como los leggings o lo de los que usan los ciclistas. Se pone uno de esos shorts y esté delgadito o esté más llenito, se hacen más grandes o más chiquitos, ¿verdad? Pero nos queda justo. Entonces, a eso se refiere esa vestimenta, ¿verdad? Es una vestimenta especial diseñada por Dios para cada uno de sus hijos. Y es la armadura de Dios. ¿Ok? Ahora, en base a todo esto, Efesios 3 dice, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. En el 3:24. Eso es cuando Dios me volteó a ver que las armas que nos ha dado, aunque Pablo las compara con la armadura romana, 4:24, sí, les leí eso. En el 6, cuando describe la armadura, nos está haciendo referencia a la vestimenta que Dios quiere que traigamos en todo momento y que nos vistamos de ella, no nada más que digamos, sí sé que Efesios lo dice, o sí sé que soy la justicia, pero no lo demuestro.
si no lo camino, si no me pongo, si no camino en esa armadura, entonces no puedo decir que estoy vestido de la armadura de Dios. Es simple y sencillamente algo que yo tengo que analizarme y decir, traigo ese saco perfecto con el cinturón y el casco y todo, o nada más lo sé de como un conocimiento, ¿verdad? Tengo que analizarme y preguntarme eso. Esta semana leí un artículo de cómo la característica de Dios, que es lento para la ira. Ajá. Y grande en misericordia, sí. Y grande misericordia, Ajá. cómo Dios a la persona que se le agrede, y si la persona agrede igual que la otra persona viendo no le va a tener respeto a la persona que contestó igual, sino la que actúa con paz y... Sí, en acuerdo con la palabra, ¿verdad? Como Dios actuaría que es lento para la ira, ¿verdad? Entonces, es parte del calzado del Evangelio. Yo no puedo decir que traigo la paz de Dios puesta en mí y hablar de Dios y esto y lo otro, y en la primera instancia donde yo tengo que demostrar que traigo esa vestimenta, o sea, lo que me sale es la ira. Y no quiero que se me vayan a sentir condenación y a sentir, no, eso es algo que venimos acarreando desde chiquitos, pero no es algo con lo que tengamos que acostumbrarnos a vivir y a seguir viviendo hasta que venga Cristo, porque Dios nos dio la salida, nos dio la forma de desvestirnos de ese viejo hombre y de ponernos la nueva vestimenta que camina en la paz de Dios, en la justicia de Dios. Es bien bonito, hermanos. Y esa es la forma en la que nosotros podemos vivir. La palabra que usa es dunamis, o sea, está describiendo ahí un poder explosivo y dinámico. Lo vamos a leer, ¿verdad? Lo vamos a ver. Pero eso es lo que Dios quiere que experimentemos. La victoria. Su victoria. Jesús caminó en esa victoria y nosotros también podemos experimentar precisamente eso, ¿verdad? Bien, ok, entonces, en Efesios 6:13 es vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que vimos rápidamente la semana pasada. No voy a escribir cada punto de la armadura que vimos porque ustedes tienen la oportunidad de ir al internet y de buscar esa sesión y escuchar esas 3 partes de la armadura que vimos: el cinturón de la verdad, el escudo de la justicia y el apresto del calzado del evangelio de la paz, ¿verdad? Fueron las 3 partes que vimos. Pueden regresar y ver eso. Bien, entonces en Efesios 6:13, hermanos, dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Entonces, nos está diciendo que nos vistamos de toda la armadura de Dios, porque si no nos ponemos toda esa armadura, no vamos a poder resistir en el día malo. Y estamos viviendo en esos días malos. Entonces nos conviene comenzar a vestirnos con esta vestimenta que Dios nos dio, y nos dio para cubrirnos desde los pies hasta la cabeza, ¿verdad? Digo, desde la cabeza hasta los pies, todos completos. No tenemos excusa para decir, Dios me dejó sin vestimenta o sin calzado. Todo nos proveyó en su palabra. Entonces, cuando dice, para que podáis, en el 13, para que podáis resistir en el día malo, significa que la palabra resistir, sobre todo, que es la que quiero que entiendan, es fight back, o sea, pelear contra atacar, pelear contra aquel que está viniendo en contra nuestra. Tenemos que ponernos toda la armadura de Dios para poder contraatacar. Si no hacemos eso, estamos expuestos a todo lo que el enemigo quiere hacer en nuestras vidas.
y no va a haber forma de detenerlo. Porque sin el nuevo vestido, sin la nueva armadura que Dios nos dio de fe, justicia, paz, santidad, sin esas cosas es imposible ganarle al enemigo. No se puede. Entonces tenemos nosotros que aprender a hacer eso, ¿ok? Entonces, una vez que ya sabemos eso, vamos a dar el repaso a las primeras 3 partes, que era el primero. Déjenme leerles los 7 para volver, las 7 es parte de la armadura para poder recordarlas, que vienen desde el 13, dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis contrarrestar o contraatacar en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Después del ataque del enemigo, podamos seguir de pie, en victoria, con la victoria. Es la forma de mantenernos siempre con la cabeza en alto. Sí, a lo mejor nos tiraron muchos balazos o como lo quieran llamar, nos atacaron muy fuerte, pero estamos firmes cuando acabó todo. Ganamos, porque estamos vestidos con esa armadura. Entonces, es algo que yo quiero que ustedes lo tomen como muy serio, porque sin ello los cristianos estamos desvestidos. Y desvestidos nos vamos al cielo, porque Jesús pagó por nuestros pecados. Pero nos vamos a ir, aquí en la tierra, vamos a caminar con moretones y con todo lo que el enemigo quiera hacernos. Que no nos estamos defendiendo con la vestimenta que Dios nos da. Espiritual, que son armas tanto defensivas como ofensivas. ¿Okay? 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Entonces dijimos, bueno, déjenme leerles primero los 7. 1. Y vestidos con la coraza de justicia. 2. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. 3. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. 4. Y tomad el yelmo de la salvación. 5. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. 6. Y normalmente hasta allí nos enseñan como partes de la armadura de Dios. Pero el 18 nos describe también la número 7, que es orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, que es un arma representada por la jabalina que traían los romanos en la espalda, ¿verdad? También traían una jabalina. Y esa jabalina, el propósito era de alcanzar al enemigo desde una distancia larga. Es lo que hace la oración. La oración va dirigida con la palabra de Dios a un cierto lugar, a una cierta persona, ¿verdad? Y va en contra del espíritu que los está atacando. Pero a veces no podemos hacerlo frente a frente, sino que tenemos que orar por una persona que está en Piedras Negras o que está al otro lado del mundo, y la oración es un arma que va y pega en el blanco cuando nosotros oramos en fe, ¿verdad? Porque viene de la palabra de Dios. Entonces sabemos que estamos vestidos también con un arma muy poderosa, que a pesar de que estamos a millas y millas de alguna persona, esa oración de la cual nosotros nos estamos vistiendo, esa jabalina puede ir y dar en el blanco certeramente, ¿verdad? Y traer abajo el enemigo. Entonces por eso digo que son 7, y son 7, hermanos, ¿ok? Entonces, no olviden que la oración es un arma muy poderosa también, y puede ser que la utilicen también orando en el Espíritu, no nada más en las palabras, lenguaje o idioma normal que tenemos. Podemos usar la oración del Espíritu. Cuando ya no sabemos qué orar, oren en el Espíritu. También de hecho es más certero
que lo que nosotros podamos pensar, ¿verdad? Bien, entonces ahí están las 7. Vimos, en el 14 vimos donde dice ceñidos, la primera, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y dijimos que ceñir nuestros lomos de la verdad representa el cinturón romano. Si ustedes quieren verlo más claro, vayan a la predicación que puse en el internet, porque subí las fotos del cinturón romano, de la coraza de justicia, del calzado, de los espinilleras, que creo que les dicen greaves, ¿verdad? Espinilleras de los romanos. Ahí vienen las fotos de cada uno para que las identifiquen. Pero en el espíritu representan precisamente la palabra. La primera representa la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es el fundamento, el centro de todas las demás armaduras. Porque el cinturón romano traía en sí varios lugares donde se podía depositar la espada, la macaria, la espada con que peleaban, y traían otra daga también, pero traían donde colgarla, traían un clip para el escudo, que es el que vamos a ver hoy, el escudo romano, que era un escudo, la semana pasada les dije, porque lo leo en inglés, ¿verdad? Es oblong, y dije la palabra oblongo, y se rieron, pero sí es palabra. O sea, fui al diccionario y usa la palabra oblongo, que es describir un escudo más largo que ancho. Eso es lo que significa la palabra, ¿verdad? Pero ese escudo, entre toda la armadura, que pesaba alrededor de 130, 140 libras de peso, imagínense ir corriendo contra alguien, el enemigo, y correr una distancia y luego llegar con el escudote y toda la armadura y llegar, pues llegas exhausto, ¿verdad? Ya lo que quieres es descansar, y espérame tantito, vamos a descansar y luego peleamos, ¿verdad? No, pero precisamente la armadura romana traía un clip para sostener el escudo y descansar los músculos, ¿verdad? No tener que usar la fuerza humana para acarrear todo eso. ¿Ok? Entonces, el centro de todo es el cinturón de la verdad, que representa la palabra de Dios. Es el centro para nosotros. De aquí es de donde salen todas las demás cosas. Es la única arma dentro de las 7 que Dios nos dio físicamente, porque no podemos ver la coraza de justicia. O sea, yo traigo la justicia de Dios puesta, traigo la paz de Dios puesta, traigo la fe puesta, pero no la puedo ver como tengo la palabra de Dios. Entonces fue la que traspasó los cielos, porque Jesús, el verbo que estaba con Dios y era Dios, pasó del ámbito espiritual, donde estaba con Dios, al ámbito físico, cuando vino y se hizo carne, tomó cuerpo y habitó entre nosotros. Entonces esto representa Jesucristo, es el verbo, es la palabra de Dios. Entonces físicamente aquí nos damos cuenta de todas las demás cosas, de todo lo que yo puedo vestirme, que Dios ya me concedió, me doy cuenta aquí, en la palabra de Dios. Entonces es el fundamento para todo. Si yo no traigo ese cinturón bien puesto, pues en medio de la pelea se me va a caer el escudo o se me va a caer la espada y pues algo serio me va a suceder, ¿verdad? Entonces es el fundamento, y no quiero que lo olviden ustedes nunca. De aquí es de donde sale todo lo demás, de la palabra de Dios, el centro para nosotros. Pues con eso digo, ustedes tienen que centrar su vida cristiana en lo que establece la palabra y no lo que establecen líderes. Aunque, digo, no quiere decir que todo lo que digamos esté equivocado, pero lo que yo diga tiene que estar fundamentado en la palabra de Dios, en 2 o 3 testigos, para que ustedes puedan siquiera considerar sea parte de la doctrina de ustedes, de cada uno de ustedes. Si no, deséchenlo, hermanos. Si lo que yo les estoy diciendo no está en acuerdo con la palabra y no les hace clic en su espíritu,
no me interesa. Lo puedo poner aquí en un ladito, pero hermano, mientras usted no me diga con la palabra que eso es parte de lo que Dios me concedió, yo no lo voy a recibir, porque estamos llenos de religión y de tradiciones, de cosas, les dije, que se ponen en el internet y que la mayor, no la mayor, pero muchas de ellas no tienen fundamento en la palabra. Están dichas nada más porque así lo dice alguna denominación, pero hay muchas que van completamente contrarias a la palabra de Dios. Y eso sí me molesta un poco, porque a mí no me interesa seguir a ningún líder. A mí me interesa buscar la verdad. Jesucristo es la verdad. Si el líder no me está llevando a la verdad, pues no me interesa seguir al líder. ¿Sí me entienden, hermanos? Pero si la persona me está hablando respaldado con la palabra de Dios y me está dando fundamento de 2 o 3 testimonios con la palabra, bueno, pues entonces mis oídos están atentos a él, y no necesariamente tiene que tener un título. Claro que Dios los llama, ¿verdad? Dios conoce exactamente cuál es la parte de cada uno de nosotros en el cuerpo de Cristo. Pero hay muchos que se han colocado antes de tiempo porque recibieron el llamado y corrieron y lo atendieron, nada más que fueron antes del tiempo que era el correcto de Dios, ¿verdad? O personas que creen que tienen ese llamado y tienen otro. Entonces yo no voy a ser el juez, a decir tú no eres ese llamado, tú no tienes ese, tú no. No, pero tus palabras me califican a mí para juzgar las que estás hablando, para juzgarlas en acuerdo con la palabra. Y no tengo que discutir contigo, no tengo que hacer nada. Simple y sencillamente, pues si no estás en acuerdo con la palabra, pues no me interesa seguir, ¿verdad? Así de celosos tenemos que ser con la palabra de Dios, porque es nuestra vida. Esta es mi victoria. Si yo no me visto con esto, soy presa fácil del enemigo ante cualquier circunstancia. Y a mí me interesa, porque también es un mandato de la palabra, caminar como Él caminó aquí en la tierra, porque caminó en victoria. Pueden leerla las veces que ustedes quieran y nunca van a encontrar un lugar donde la palabra diga: y agarraron a Jesucristo y se lo llevaron para despeñarlo y lo hirieron. Lo llevaban a despeñarlo y Jesucristo, dice la palabra, en varias ocasiones se volteó y pasó en medio de ellos y ya no lo vieron. ¿Dónde está? No lo podían tocar, porque la palabra, él estaba vestido con esta vestimenta. La palabra de Dios es más poderosa que todas las armas del enemigo juntas. Y si yo traigo esta vestimenta, el enemigo no me puede causar un solo rasguño. Como a Jesús, no le pudieron hacer nada hasta que Él lo permitió. Pero eso fue a beneficio nuestro, ¿verdad? Nos convino. Y gracias a Dios por ese sacrificio tan terrible, pero tan precioso y tan grande, que nos ha redimido y nos ha dado también la forma de caminar en victoria aquí en la tierra. Pues a mí ya no me interesa ir a un lugar nada más para cumplir un requisito o un horario. A mí me interesa ir a aprender la verdad, caminar en ella y caminar en el poder de Dios para traer más personas al Evangelio. Ese es mi interés, porque Jesús viene pronto, hermanos, y yo quiero presentarle, ¿quién no? Quiere presentarle a Él pues, las coronas que a Él le corresponden, ¿verdad? De vida. Bien, amén. Ok, entonces, el escudo de la fe. Entonces, en lugar de yo de decir, voy a caminar con la coraza, o voy a caminar con el cinturón de la verdad, o voy a caminar con el calzado del evangelio, voy a decir, yo voy a caminar con la palabra de Dios, voy a caminar con la justicia de Dios, voy a caminar con la paz y la fe. Esa es la forma en la que yo tengo que leer
esta escritura. Porque si no me voy a perder en el ejemplo que está tratando de educarme en cómo debo de vestirme de la armadura de Dios. Me voy a perder en el casco y que muy bonito y que, porque sí era muy bonito, lo vamos a ver la semana que entra. Pero ¿de qué sirve que sea muy bonito? ¿De qué sirve que yo pase por los movimientos de ponerme el casco romano? Hermanos, esa es religión y no me garantiza a mí absolutamente nada. Ni tener el conocimiento ni hacer el movimiento de ponerme un casco, un yelmo de salvación. Lo que sí me interesa es entender qué es la salvación y qué me está diciendo en esa comparación. Y cuando venga alguien en mi contra y decir, hermano, es que si tú cometes una mentira y no te arrepientes antes de que dejes tu cuerpo, te vas a ir al infierno. Ah, no, espérame. Ahí es donde el yelmo, el casco de salvación, la salvación que Jesucristo ganó para mí, me va a decir, independientemente de las veces que tú tropieces, de lo que tú llegues a cometer, la salvación que tú tienes fue por causa de la obra de Jesús, no por causa de tus obras. Y eso a mí me hace, o sea, estoy bien vestido, bien puesto, ese casco no me mueve. Me pueden decir lo que me quieran decir, pero yo conozco la vestimenta que Dios me dio. Traigo la justicia de Dios, traigo la paz. Cada vez que alguien viene y me dice algo que me duele en la carne, si yo traigo puesto ese calzado, voy a decir, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. No decido creerle al diablo. No recibo esa agresión, recibo la paz de Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por tu paz. En eso creo. Enemigo, estás vencido. Y me estoy continuamente practicando y sabiendo que traigo puesta esa paz en mí, ¿verdad? Y créanme, hermanos, la diferencia es tremenda. Pero si ustedes se fijan, traemos muchas veces puesta la vestimenta equivocada. Y no les tengo que decir a ustedes nada, ustedes saben cuál es la camisa que traen equivocada o el sombrero que traen equivocado, porque yo sé los que yo traigo equivocado. Ninguno estamos exentos de eso, sino que tenemos que identificarlo y decir, ok, esa es un área de mi vida en la que no traigo puesto la justicia de Dios. No, es que ¿cómo voy a decir que soy justo? No, hombre, ¿qué van a decir? Señor, no. La Biblia dice. Entonces, donde quiera que yo voy y me pregunten, sí, soy la justicia de Dios. Si se enojan, pues que se enojen, ¿verdad? Pero eso me va a proteger a mí de muchas cosas del enemigo. Bien. Ok, entonces, vimos el cinturón de la verdad, vimos la coraza de justicia y les di varias escrituras que también la pueden ustedes buscar en el internet, y vimos el apresto del calzado del Evangelio de la Paz. También les di varias escrituras. Esas escrituras ustedes las pueden leer para comenzar a caminar en ellas cada vez que necesitan. De hecho, tenemos que traerlo permanentemente puesto, porque es cuando la palabra dice, hermanos, por eso me decidí no terminar en 2 sesiones, porque cuando la palabra dice en Efesios 3, 24, y vestidos del nuevo hombre, o sea, es el 4:24, dice, vestidos del nuevo hombre creado según Dios. Vi que era una vestimenta que tiene que sustituir a la vestimenta vieja que traía. Si yo les digo ahorita algo ofensivo, es 4:24. Si yo les digo ahorita algo ofensivo, pues a lo mejor la mayor parte de ustedes
les voy a picar el botón rojo y se van a encender en enojo. O van a mantener un rencor por ahí. Entonces, esos son foquitos rojos que deben de identificar y decir, no traigo todavía toda la vestimenta puesta de la armadura de Dios. Bien, entonces, el cuarto punto que vamos a ver es, está en 16 y dice, sobre todo, 6:16, 6:16, que dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces dice, sobre todo. El escudo romano, hermanos, si ustedes lo voy a poner en esta sesión, ustedes van a ver ahí la foto y los pliegues que traía. Era un escudo, bueno, ya voy a decir la palabra, ahora oblongo, que era curvo, así, que me imagino yo que es convexo, ¿verdad? Sí, en esa forma, pero era una de las partes más importantes de la armadura, en el aspecto del tiempo en el que se usaba. Porque si ustedes ven, dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Ahora, la palabra sobre todo no significa que es la más importante que todas las demás. Pablo no estaba diciendo eso. El griego nos dice, contrario a lo que nosotros siempre hemos creído, que sobre todos los demás el escudo es el más importante. No se está haciendo referencia a que es el más importante, sino que es el que va delante de todos. De hecho, la palabra no se las voy a decir porque no tiene caso, pero la definición dice out in front, o sea, delante de todos los demás, cubriendo a todos los demás. Eso es lo que significa cuando dice sobre todo, ¿ok? No que sea la más importante. Entonces, cubriendo a todos los demás, el escudo, sí, el escudo de la fe. Ahora, el escudo romano, para que lo entiendan un poquito, era un escudo que estaba hecho de varios pliegues de piel, ¿verdad? Y tenía una lámina también de madera y orillas de bronce, y era en esa forma así convexa. Pero para poder ese escudo ser usado eficazmente, esa es la palabra que quería hallar, eficazmente, tenía que ser cubierto y ungido con aceite todos los días. El no hacer eso, hermanos, el no cubrir la piel con aceite diario, lo que hace es que se hace muy quebradiza, ¿verdad? Y se parte y con cualquier golpe pues se hace añicos, se hace pedacitos. Entonces, lo que a mí me ha tocado leer que hacían los soldados romanos es que todas las mañanas, cuando se levantaban, lo primero que hacían era cubrirlo de aceite y darle varias pasadas con ese aceite, ¿verdad? Para estar en óptimas condiciones cuando fueran a pelear. Y otra de las cosas que hacían era sumergir ese escudo en agua antes de ir a la pelea. Entonces, como quiera, imaginan ustedes lo que pesaba, ¿verdad? Pero lo sumergían en agua para apagar las flechas que venían muchas veces con fuego en ellas, ¿verdad? Que ahorita vamos a ver las diferentes clases de flechas que utilizaban. Entonces, todo esto tiene una aplicación espiritual. Y cuando el escudo habla del escudo de la fe,
no quiere decir un escudo y la fe, no, es la fe misma la que debe de ser, la que actúa como escudo nuestro. Y en acuerdo con la representación que nos está dando de las diferentes pasadas de aceite, nosotros también debemos de tener, y si quieren ustedes nada más apunten las citas, pero debemos de continuamente estar ungiendo la fe con diferentes unciones. ¿Ok? La palabra nos habla de diferentes citas. Por ejemplo, Romanos 12:3 nos dice que todos nosotros tenemos la medida de fe concedida por Dios. ¿Ok? Ustedes lo pueden leer después. Romanos 12:3. La medida de fe. No que algunos tengan, Dios les dio más fe que a otros. A ti te voy a dar más que a Ramón, porque Ramón, pues yo sé que en tal año se va a portar mal. No. Dios dio la medida de fe pareja a todos. Entonces, saber eso para mí es algo con la que estoy cubriendo mi fe con el Espíritu, con lo que dice el Espíritu de Dios, y es como dar una pasada con aceite, ¿verdad? A ese escudo. Y luego hay, déjenme acordar, por ejemplo, Hebreos 11:1 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la evidencia de lo que no tengo. Entonces, saber yo eso es una pasada de aceite más a mi fe, un conocimiento, una capa más y una ungida más de lo que la fe es. Tengo, por ejemplo, Hebreos, creo que son 4 o 6, donde nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, yo sé que si no utilizo mi fe, pues entonces me estoy exponiendo a que el enemigo haga lo que quiera conmigo. Y en segundo lugar, no estoy agradando a Dios si no la estoy utilizando. Primera de Juan, capítulo 5, nos dice que nuestra, creo que es el 4 también, la fe que ha vencido al mundo, la victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe. Entonces es otra capa de aceite que estoy poniéndole a mi conocimiento del escudo que debo traer puesto, que es la fe. ¿Ok? Entonces, sobre todo, adelante de todo lo demás, cubriendo a todo, debo de saber cómo trabaja la fe, y cada capa de esa es una unción que me mantiene a mí listo para la batalla cuando algo quiere venir. Ahora, el escudo de la fe, esas son diferentes unciones, pero el escudo de la fe también sale de la palabra de Dios. Así como la coraza de justicia la hallamos en la palabra, porque la palabra me dice que al que no conoció pecado, Dios por nosotros lo hizo pecado a Jesús, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Híjole, qué bonito. Ya tengo yo ahí algo que salió del cinturón de la verdad, de la palabra de Dios, que es la coraza de justicia. Y ahí les di varias escrituras. Y luego el calzado de la paz, bueno, Isaías 26:3 o Filipenses 4:6. Y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, en nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bueno, ya sé que ahí está, salió de la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, la fe también sale de la palabra de Dios. Vamos a Romanos 10. Ese es el respaldo que les voy a dar. Es muy claro, ustedes lo han visto ya en algunas ocasiones. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿de dónde sale la fe? De la palabra de Dios. ¿De dónde sale la medida de fe que Dios me dio? De la palabra de Dios.
es la que me informa. ¿Cómo puedo yo agradar a Dios? Por fe, porque me dice la palabra. ¿Cómo puedo obtener la victoria en el mundo ante las situaciones? Por fe, porque es la única que nos da la victoria. Entonces, todo eso, hermanos, la fe es la evidencia de lo que no estoy viendo, pero que estoy yo en certeza de que aunque no lo estoy viendo, si la palabra dice, tengo la victoria. Hijo, y camino en ello. Quisiera irme hasta el final, ya para decirles lo que Dios me dijo, pero y está, a mí me gustó mucho, pero no, luego me adelanto. Ahorita llego. Pero sí está muy bueno, porque ya lo sé. Y díganos, hermano. No, sí lo voy a decir, sí lo voy a decir. Amén. Ok, entonces, el escudo de la fe también sale de la palabra de Dios. Entonces, vimos la primera donde dice en Efesios 6:16, la primera parte donde dice sobre todo, tomad. Ya vimos sobre todo, ahora vamos a ver la palabra tomad, el escudo de la fe. Y cuando dice tomad, significa o nos da a entender que si tenemos que tomarlo es porque lo hemos dejado tirado en alguna ocasión, porque lo hemos dejado en el suelo, ¿ok? Entonces cuando la palabra dice tomad, significa ir a recogerlo nuevamente. Ahora, les voy a decir algo que la mayor parte de los cristianos no saben. Nunca han traído el escudo. Nunca lo han traído puesto. Porque no tienen, no se les ha dado ese conocimiento. El escudo es algo que debemos de traer siempre puesto, cargando el escudo de la fe. La fe siempre debe de andar con nosotros. Sin ella, hermanos, déjenme decirle directamente lo que hallé, sin la diaria práctica, fíjense qué bonito lo dice, sin la diaria práctica de la fe contra los bombardeos diarios del enemigo, estaremos caminando a la autodestrucción. A la autodestrucción. Y es muy cierto. Si ustedes se pusieran, por ejemplo, mañana a ponerle en una libreta todos los ataques que el enemigo les trae a su mente, se asombrarían de todas las veces que está viniendo con pensamientos contrarios. Y el campo de batalla es la mente. Recuerden que el espíritu es intocable. O sea, el espíritu que Dios nos dio cuando nacimos de nuevo, el enemigo no lo puede tocar. No puede entrar ahí. Está totalmente cubierto y está aislado del mundo. La única conexión que tiene el espíritu nuevo que tenemos con el ámbito espiritual es la palabra de Dios. En la palabra de Dios me doy cuenta yo de todo lo que ya tengo dentro. Pero lo que está sucediendo allá afuera y que viene contra mí, el espíritu no está siendo afectado. Está siendo afectado mi alma, está siendo afectado mis emociones, mi toma de decisiones, mi cuerpo, a lo mejor con algunas enfermedades o todo eso, porque no he aprendido a caminar con la vestimenta que ya está dentro de mí. En el momento que yo la saque, el enemigo está totalmente vencido, porque Jesús lo derrotó totalmente, hermanos. Ok. 1 Timoteo 1:18, para respaldarles por qué tenemos que tomar esa armadura. A ver si lo tengo aquí ya puesto. 1 Timoteo 1:18 y 19. Yo se los leo, si quieren, apúntenlo. Dice, 1 Timoteo 1:18 y 19, dice, este mandamiento
hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites, es la palabra que viene del ejército, de la milicia. Milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual, conciencia de esa fe, naufragaron en cuanto a la fe algunos. Si ustedes no caminan con esa fe y la conciencia de que tienen que traerla puesta todos los días, muchos que dejaron tirada esa esa arma del escudo, han naufragado en su caminar cristiano. Y aún han caído grandes generales de la palabra de Dios. Y cuando les digo caído, hermanos, me refiero a que el enemigo ha podido tener entrada en sus vidas. No que Dios los haya desechado. Recuerden una cosa, y esto es importante. Los que deciden caminar con la vestimenta de Dios o con la vestimenta, seguir con la vestimenta del mundo, son ustedes, somos nosotros. La culpa en sí, o la responsabilidad, voy a cambiarlo, la responsabilidad en sí, hermanos, no es de Dios. Porque Dios ya nos dio la vestimenta que debemos de traer puesta. Pero les voy a decir algo, otra cosa que a lo mejor los sorprende, tampoco es del diablo. La culpa no es directamente del diablo, aunque él tiene su parte. Pero la culpa de que el diablo pueda actuar en mi vida es porque yo traigo partes de esa armadura que no me he puesto, o a lo mejor toda. Pero el diablo, hermanos, el enemigo no puede actuar en sus vidas, en ningún área de sus vidas, a menos de que ustedes se lo permitan. No puede. Si pudiera, ya nos habría matado a todos. Pero no puede. ¿Saben por qué puede? Porque caminamos con la vestimenta que Él le dio al mundo para que caminara. Y la traemos puesta todavía. Pero cuando caminamos con la vestidura de Dios, la vestimenta de Dios, no puede hacernos nada. Hace los intentos, porque dijimos en la semana pasada que sus formas de caminar, metodeia se llama, sus acechanzas, que viene arribita en Efesios 6, siempre son las mismas. Es el mismo camino que caminan las vacas todos los días y hacen vereda por los ranchos, en los pastizales. El diablo tiene siempre las mismas tácticas, los mismos métodos, las mismas formas de venir. Sí, su MO, su modo operandi, ¿verdad? Siempre hace lo mismo. Pero si nosotros nos damos cuenta de eso, sabemos cómo detenerlo y evitar que venga en contra nuestra. ¿Ok? Bien. Entonces, eso fue 1 Timoteo. Y luego, seguimos en Efesios 6:16. Sobre todo, o enfrente de todas las demás armas, vamos a levantar el escudo de la fe y a usarlo para no naufragar como cristianos, en acuerdo con Timoteo. Quiero que vean la importancia, hermanos, de traer continuamente la vestimenta de Dios puesta. Y luego dice, con que podáis apagar, ¿ok? Y la palabra con que podáis es la palabra dunamis. Qué raro que Pablo la utilice aquí, pero porque normalmente se utiliza con la palabra poder, ¿verdad? Dunamis. Pero aquí la utiliza con que podáis, dunamis. De ahí viene. Y la definición que viene en el hebreo es tener explosive and dynamic power. O sea, tener el poder explosivo y dinámico de Dios cuando nos ponemos esa vestimenta. ¿Ok? Entonces, Efesios 6:16 lo puedo leer de la siguiente manera. Tomando el escudo de la fe que va enfrente de todas las demás armas, levantándolo del piso donde lo he tenido
relegado y con el poder dinámico de Dios, dice, apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Y vamos a entrar a los diferentes dardos que el enemigo nos tira para que ustedes los identifiquen. Son los mismos siempre, pero ustedes deben de identificarlos en sus vidas para que puedan tratar con ellos. ¿Ok? Entonces, hay una parte que se las voy también a leer en acuerdo con lo que estudié, porque no le quiero cambiar absolutamente nada. Y dice que cuando nosotros traemos ese escudo de la fe enfrente, dice, ese escudo de la fe está ungido con el aceite del Espíritu Santo, ¿verdad? Lo que a nosotros nos toca, con la palabra de Dios, y saturado con el agua de la palabra de Dios, o con el bautismo de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan ustedes que en Efesios 5 dice, yo se los leo? En Efesios 5 dice, en el 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento, que es bautismo, del agua por la palabra. Pues cuando nosotros nos adentramos en la palabra, estamos poniendo esa fe, que se recuerdan que los romanos la ponen con aceite y con agua. Bueno, estamos nosotros con las diferentes unciones y capas de aceite a la fe, la estamos también nosotros metiendo en el agua del lavamiento por la palabra, porque viene de la palabra de Dios. Y ese es el respaldo que ustedes tienen. El lavamiento del agua por la palabra de Dios. ¿Dónde hallo todas esas cosas? Ese bautismo para mi fe, en la palabra de Dios también. Ese que lo tengo que remojar para que cuando y ahorita lo van a entender, para que cuando yo me defienda de los dardos del enemigo, los apague al instante, por el agua que trae puesto el escudo de la fe. ¿Ok? O sea, el agua significa la palabra. La palabra de Dios. Y eso lo dice Efesios 5. Bien. Ok, 1 de Pedro 1:5, y ahorita entramos a los dardos. 1 de Pedro 1:5, que por cierto lo leyó Tere la semana pasada. El 4 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, no para cuando lleguemos al cielo, sino que está reservada en el cielo para usarla nosotros aquí. ¿Ok? En el cielo no necesitamos la armadura de Dios, no vamos a pelear allá con nadie. Necesitamos la armadura aquí en la tierra. ¿Ok? Entonces no está haciendo referencia a que esa herencia incorruptible e inmarcesible, incontaminada, la vamos a recibir cuando lleguemos al cielo. No, la recibimos aquí por medio de la palabra de Dios. Dice que sois guardados por el poder de Dios, dunamis, por el poder explosivo y dinámico de Dios. Somos guardados por el poder de Dios. ¿Qué dice después? Mediante la fe. Entonces, si yo no estoy ejerciendo la fe en todas las diferentes unciones, no, ¿sí lo entienden, hermanos? No puedo ser guardado por el poder de Dios. No puedo. Señor, ¿por qué no me has quitado esto? ¿Por qué no me has... Vino el enemigo y me hizo todo esto en mi casa? Porque Él ya nos dio todo para que nosotros nos guardemos. Cuando Pablo vino y le dijo, Señor, pues si te he dicho ya 3 veces que me quites esto de mí, ¿y qué le dijo Dios? Bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en tu sometimiento, en tu debilidad a la palabra de Dios. En otras palabras, Pablo, tú quítatelo.
No necesitas que te lo quite yo. Ya te di todo lo necesario en la gracia. Mi gracia es suficiente. Bástate mi gracia. Tú toma mi gracia y quítate eso que te está molestando. Que la palabra dice muy claramente que eran aguijones del enemigo, ¿verdad? Porque lo dice Corintios. Tú quítatelo, la forma que ustedes quieran. Yo tengo mi revelación al respecto, ¿verdad? Pero la enfermedad o la dolencia, lo que haya sido que vino contra Pablo en ese aguijón que vino del enemigo, porque dice que venía el diablo, Dios le dijo, bástate mi gracia, y con esa gracia te es suficiente para quitarte lo que te está molestando. Y luego Timoteo nos dice, en Timoteo nos dice Pablo, y de todas las cosas, aflicciones que sufrí en Antioquía, en comienza a dar todos, dice, de todo lo que sufrí, de todo, me libró el Señor. O sea que ese aguijón no terminó con Pablo, sino que Pablo lo venció también. ¿Ok? Porque la palabra lo dice, ¿verdad? Entonces Pablo, en su caminar cristiano, tuvo que poner en práctica también todas estas cosas. Por eso el primer libro que escribe, Primera Timoteo, es el primer libro que escribió Pablo. Apenas estaba comenzando él a entender las cosas espirituales. Por eso dice en 1 Timoteo 5:8, dice, y la coraza no dice la coraza de justicia, dice la coraza de salvación o algo así, ¿verdad? Pero no dice la coraza de justicia. Pero en Efesios 6 la describe a detalle, la armadura de Dios, porque ya es un Pablo maduro, un Pablo que estaba a punto de salir ya de este mundo, ya con gran revelación de parte de Dios. Bien, ok, entonces, ahora sí, ya queda poquito, pero vamos a ver los diferentes dardos, porque dice el versículo, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. ¿Ok? Entonces los dardos, en acuerdo con la definición que viene, son flechas terribles equipadas para llevar en ellas fuego. Para eso eran las flechas. Por eso las está comparando con dardos de fuego. Esas flechas estaban equipadas para acarrear fuego en ellas. Esos dardos. ¿Ok? Entonces hay 3 tipos de dardos descritos. Uno son las flechas normales, las flechas que nosotros vemos en las películas, las flechas que ustedes compran en Academy, normales, que ustedes tiran, y eran flechas utilizadas para defenderse contra el enemigo a distancia, ¿verdad? O a corta o larga, pero para eso era, directas en batalla, simplemente la pura flecha, las plumas y la punta. Eso era todo lo que necesitaban para contraatacar o para atacar. Y luego había flechas, hermanos, que normales también, del tamaño normal, pero que en la punta le ponían tar o chapopote, ¿verdad? Y ese chapopote, ustedes lo han visto en las películas, ese chapopote era para que al ponerlo en la lumbre, una vez que lo tiraban, iban y pegaban en el blanco y causaban lumbre. No eran para atacar a las personas directamente, eran para atacar partes que pudieran incendiarse. Para eso las utilizaban, ¿verdad? Entonces era otro tipo de dardos. Pero ninguno de esos son los que Pablo está describiendo como fiery darts. O sea, dardos de fuego. No son los que está describiendo Pablo aquí. Pablo está describiendo unas terceras flechas que hacían, que eran un poquito, de hecho, no solamente las llamaban flechas, las llamaban también lanzas, pequeñas lanzas, que eran un poquito más largas que las flechas normales, pero la punta era una punta que acarreaba combustible. O sea, las llenaban de combustible y luego les ponían, las sellaban, y cuando las disparaban, hermanos,
tenían la intención de ir a larga distancia, no le podías atención porque no venía fuego. ¿Cuál es el problema? Pero cuando pegaban, hacía explosión. Y con ello llevaban grande daño a donde se impactaban, ¿verdad? Entonces, estaban destinadas para pegar en las fortalezas de las diferentes ciudades, de los diferentes pueblos, de los grupos que hacían los romanos, que se encerraban con los escudos, ¿verdad? O sea, esas flechas pegaban y explotaban. Hacían que se incendiara y explotara, cuando menos para abrir un portón por donde entrar y pelear contra ese grupo. Entonces, estaban destinadas para causar gran daño e incendio en las personas o en el lugar donde estaban pegando, ¿verdad? Entonces, cuando yo entendí eso, me di cuenta de las diferentes formas en las que el enemigo viene contra nuestras vidas. Muchas veces los flechas normales o los pensamientos normales que utiliza el enemigo son cosas que diariamente, por eso les digo que las identifiquen en una libreta, y se van a dar cuenta que la mayor parte de ellas son flechas normales, pensamientos continuos de si no haces esto te va a pasar, ¿verdad? De cosas que han pasado en nuestro pasado o están pasando, pero cositas continuas. Y luego utiliza las flechas con el chapopote, que están destinadas para traer un impacto inmediato de estrés, de terror, de miedo, de ira, que cuando alguien nos dice algo, se incendia luego, ¿verdad? Esas son las flechas que están o dardos que están descritas en el punto número 2. Un poquito más, sí, del enemigo. Pero las terceras son las que describe Pablo, son con las que nosotros tenemos que estar muy atentos y desarrollar más el escudo de la fe, porque esas son aquellas que al simple vista pegan y no causan ningún daño, pero al pasar de los días, muchas veces tardan tiempo, de repente explotan en nuestro interior. Y ustedes a lo mejor lo pueden sentir en la vida conyugal. Sucede. Están hablando palabras y se dicen, y luego van meditando y meditando, y de repente explota contra la pareja. Digo, a todos nos ha sucedido y tenemos que identificarlas. O decisiones que tomamos muchas veces sin pensar, y luego con el paso de los días nos damos cuenta de que fue una decisión que explotó e incendió toda nuestra vida. Y la intención del enemigo, de acuerdo a lo que Pablo está diciendo, es causar gran daño, un gran incendio en nuestras destrucciones, en nuestras emociones, con nuestras emociones. De manera que de repente explotamos y decimos una bola de cosas que van e impactan contra la familia, contra esto, contra el otro. Eso es el enemigo. Vino a matar, a robar y a destruir. Pero si nosotros lo identificamos y comenzamos a vivir nuestros matrimonios, olvídense lo que ya pasó. Yo estoy hablando en Cristo, hay un nuevo comienzo. Siempre, siempre. Entonces, si nosotros comenzamos a caminar en eso, y cada vez que venga un dardo del cualquiera que sea, comenzando en nuestra casa, en nuestras relaciones, y lo identificamos, hermano, y decidimos caminar en la integridad, en el honor, en la paz que Dios describe en su palabra, el enemigo no puede causar nada en nuestras vidas.
Y nosotros ya lo estamos aplicando, porque ya lo identificamos. Anteriormente algunos de esos dardos causó grandes daños. Les hablamos así porque, no porque somos los pastores, quiere decir que en nuestras vidas todo fue caminando así. No, no, no. No, hubo de esos dardos, pero con la instrucción de Dios, ahora cuando quieren venir, ya no tienen el efecto eso. Y la paz de Dios, que gobierna todo nuestro corazón, nuestros pensamientos en Cristo Jesús, nos guarda. Yo decido vestirme de eso, como también decido seguir vestido con el del mundo y decirle a mi pareja todo lo que quiero decirle, porque esto y lo otro, cosa que yo era experto en eso. Y me acordaba de dardos que había tirado hace no sé cuánto. No, sí, hermanos, o sea, nos reímos, pero pueden causar gran daño si nosotros no decidimos caminar en lo que Dios nos proveyó. Si lo hacemos, ya estamos en victoria. Y si no lo hubiéramos hecho, ya estaría en destrucción. Ya estaría en destrucción. Entonces, no se sientan mal. El enemigo ha causado estragos en nuestras vidas, pero ahora tenemos la palabra de Dios. Y tenemos la manera de comenzar a caminar en lo que Dios nos dio y comenzar a ver y a disfrutar esas victorias. Ok. Entonces, están destinadas para sacar las peores emociones de las personas, esos dardos. Y no me digan que no, todos lo hemos experimentado. Todos estamos. Exacto, exacto. Pero ya que está identificado el camino del enemigo, también identificamos la forma en la que Dios nos ha dado esas armas espirituales para vestirnos y no nos pueden tocar. Al contrario, ahora vamos a comenzar a experimentar triunfo sobre triunfo sobre triunfo sobre triunfo, que Dios nos dice en su palabra, que Él nos lleva de victoria en victoria en Cristo Jesús. Ok, con esto termino. Romanos 12. Que les voy a dar lo que es. ¿Mandé? ¿Nunca llegamos? Sí, que si llega el punto, no nada más de cubrirnos, sino de contraatacar, o sea. De hecho, cuando lleguemos a la espada del Espíritu, vamos a ver que eso es la posición del cristiano. Nuestra posición es lo de Goliat. Fíjense que es un buen ejemplo. Lo di la semana pasada, pero se los vuelvo a dar. O sea, el enemigo salía todos los días, Goliat salía todos los días, mañana, tarde y noche, y les decía de todo lo que se iban a morir y que no tenían, los humilló tremendamente por muchos días. Hasta que llegó David, que traía la palabra de Dios, la cual contraataca las armas que está tirando el enemigo. Y David, sabiendo que el Dios nuestro era el Dios de los ejércitos de Israel, tomó 5 piedras, puso una sola y le dijo al enemigo que le estaba gritando, le dijo que él era el que se iba a morir, porque venía contra el Dios de los ejércitos de Israel, filisteo incircunciso, y te voy a cortar la cabeza. Le dijo, le habló. O sea, no se dejó invadir de los gritos del enemigo. Utilizó la fe, la palabra de Dios para contraatacar, tomó acción, tiró la piedra, mató a Goliat, le cortó la cabeza. Y las 4 piedras restantes para los otros 4 hermanos de Goliat, si acaso venían. O los 5 libros de la Torá, como ustedes quieran, hermanos. Pero nosotros tenemos aquí también las piedras del arroyo para levantar y tomar cada vez que el enemigo venga y te diga, te vas a morir. Ese dolor que estás sintiendo es cáncer. Agarra una piedra del arroyo. La palabra de Dios dice que Jesús llevó mis enfermedades, sufrió mis dolores y por las llagas de Jesús fui sanado.
quedo parado. Lo puede gritarme 1000 veces. Pero la palabra de Dios es autoridad final en mi vida. Y no solamente en ese aspecto, en todos los aspectos. Por eso cubren los 5 libros de la Torá, que son armas ofensivas y armas defensivas también. Bien, entonces, les dije que con esto termino. Romanos 12, se los voy a explicar a grandes rasgos, lo que Dios me dijo, pero en el versículo 1, 2 y 3, que lo hemos ya descrito varias veces, donde dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No podremos comprobar cuál es esa voluntad de Dios, agradable y perfecta, si no renovamos, nos transformamos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y ya sabemos que renovar la mente significa, como dice Efesios 4, vestíos de la armadura de Dios. Y luego lo complementa en el 6. ¿Ok? Entonces, esto es lo que Dios me dijo. Si tú continúas luchando o forcejeando contra esas cosas que están viniendo en contra tuya, es porque no has tomado la decisión de someter tu carne y tu mente a la obra santificadora del Espíritu Santo. Si tú sigues teniendo ese tipo de luchas y de peleas continuamente en tu vida, y siguen y siguen y siguen y siguen, y no les has puesto un alto, es porque tú no has tomado la decisión de renovar tu mente con la palabra de Dios y vestirte con la armadura de Dios. Ya llevamos 3. Cuando complete las 7 armas, las vamos a describir como Dios nos las da y no como los romanos la usan. ¿Ok? Pero el sentir de Dios en esto, hermanos, y esto es lo que les iba a decir, es que esta vestimenta que Dios nos está proporcionando en Efesios 6 es una vestimenta que debemos de ponerla y de guardarnos en ella continuamente, porque no porque nos la ponemos quiere decir que ya no nos la podemos quitar. O sea, que debemos de ponernos, de vestirnos con esa armadura y de cuidar que ninguna otra prenda del mundo venga y sustituya alguna parte que Dios me dio. Tenemos que cuidar muy celosamente de eso. Y como les dije, ustedes lo van a identificar a través del campo de batalla que es la mente. Cada vez que el enemigo venga a decirles algo contrario a la vestimenta que ustedes traen puesta o que se están poniendo, ustedes deben de identificarlo al instante. Y esto es donde Dios me hizo mucho hincapié, que tenemos que identificar el pensamiento desde que está entrando a la mente. Desde que el dolorcito me está trayendo a mí la idea o el pensamiento de que puede ser cáncer, o que puede ser arterias tapadas, o que puede ser diabetes, o que puede... Porque hasta en los sueños, hermano, el enemigo se encarga, si no nos cubrimos con la armadura, se encarga de estar trayendo esas cosas. Entonces nosotros tenemos que no conformarnos a todos los ataques que el enemigo nos está trayendo y decir, no, bueno, ok, pues estuvo duro anoche, pero, ¿verdad? O en el día estar recibiendo todas esas cosas y no hacer nada al respecto. Estamos perdiendo piso, estamos perdiendo paso adelante si nosotros no contraatacamos. Pero en todas las cosas, hermanos, tenemos que hacerlo.
La palabra, por eso les seleccioné Romanos 12, porque dice transformados. Y la palabra transformados es la palabra metamorfo, que significa cambiar de un aspecto totalmente a otro. Una oruga a una mariposa, un caterpillar a una mariposa. Esta mariposa nunca va a volver a ser gusano. Es una criatura diferente. Hizo una metamorfosis. La palabra se aplica cuando Jesús se convirtió en el monte de la configuración, de la transfiguración, donde se transfiguró. Utiliza la palabra transfigurar. Es la palabra metamorfo también. Cambió de aspecto totalmente. Cuando nosotros seamos, se nos dé el cuerpo glorificado, vamos a tener un aspecto totalmente diferente y ya nunca jamás vamos a volver a tener sangre en nuestras venas, ni este cuerpo de pecado, jamás, hermanos. Metamorfo. Entonces, cuando nosotros nos ponemos esta armadura, Dios nos está dando la forma de hacer esa metamorfosis, de manera que una vez que nos vestimos de la armadura de Dios, ya no podemos volver a ser la criatura que éramos en el alma y en el cuerpo anteriormente. Pero eso significa, hacer eso significa que de continuo tengo yo que estar pendiente de las cosas que el enemigo me está trayendo para que todos los aspectos de la armadura están trabajando en mi vida. Yo tengo que decidir eso. Yo tengo que contestarle a los pensamientos. Yo tengo que contestarle a las enfermedades. Pero van a creer que estoy loco porque le hablo. Pues que crean lo que quieran, hermanos. Cuando estaba en el mundo y traía el vestido del enemigo y se me ponchaba una llanta de la troca, hablaba pestes. Llanta mugrosa, y le aventaba maldiciones y le decía de todas las cosas. Y nunca pensaba yo, oye, si el que me oiga va a decir, está loco este. ¿Por qué? Porque el que me oía decía lo mismo. Pero ahora en Cristo Jesús, que nosotros en lugar de decir eso, decimos, gracias Padre, porque tu provisión está en mi casa y porque de acuerdo a tu palabra, si yo doy, se me dará. Y ¿cuántos de nosotros pensamos que mi solución para la crisis o la falta de dinero en mi casa, en mi familia, es otro trabajo? O que me paguen las horas a un pay rate más alto. O que voy a ir al banco, porque en el banco me pueden dar un préstamo. Si nada más que todas esas partes de la vestimenta son del mundo. Y el mundo te va a dar el pago de esa vestimenta, que no es nada grato. Pero si yo en lugar de pensar en un aumento de salario, o en más horas de trabajo, o en otro trabajo, o en quién me puede prestar, me voy a la vestimenta de Dios y digo, la palabra de Dios dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida. Porque Jesús, siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros o yo con su pobreza fuese enriquecido. No para sacarle dinero a la congregación, sino para decirle, mi vida está vestida de la vestimenta de Dios, y si Dios dice que yo dé y se me dará, entonces no tengo que ir al banco, no tengo que pedirle a los hermanos, no tengo que trabajar más horas. Voy, tomo mi sobre y digo, Padre, en el nombre de Jesús, tengo esta necesidad, necesito incremento en mis entradas para esto y esto y esto. Yo creo tu palabra, por lo tanto, doy y se me dará. Y siembro mi semilla. Donde Dios me diga, ve y déjala, voy y la dejo. Muy diferente a la mercadería de las iglesias de hoy en día, que te están exigiendo y te están pidiendo que estés dando sin darte a cambio la instrucción. Sí, sí es bíblico que demos,
Nos conviene a nosotros, no a Dios. Dios no necesita de eso. Pero la aplicación que están dando, lo único que hacen es, el enemigo, es reírse y burlarse de los cristianos porque los sacan en YouTube haciendo 1001 cosas por obtener el diezmo de los congregantes. Cuando es tan santo el diezmo y la ofrenda, cuando se entiende y se aplica en acuerdo con la palabra de Dios. Porque es la forma que Dios me dio para no depender del sistema del mundo, que ya está totalmente corrupto y caído, hermanos. Pero si yo quiero ver el incremento de Dios en mi vida, la abundancia que está prometida para mí, tengo que vestirme con la vestimenta que Dios me dio, no con la del mundo. A ese grado tenemos nosotros que ser celosos. Veo algo desbaratado en mi matrimonio, en mi familia, le hablo. Le digo, no, aquí en mi casa no. La palabra de Dios dice, y le hablo a mi matrimonio, le hablo a mi relación con mis hijos, le hablo. No voy a dejar que el enemigo me diga, ya estuvo. Qué diferencia, ¿verdad, hermano? Eso es un cristiano militante con la palabra de Dios vestido, y es un cristiano victorioso en Cristo Jesús. Cuando Cristo venga, va a hallarlo en fe. Bueno, la semana que entra vemos la siguiente o las siguientes armas espirituales. Sí. Amén. Gloria a Dios.